Las ideas de Alberdi fueron plasmadas en la Constitución Nacional Republicana de 1853, que fue el Pacto de Paz y Progreso que el nuevo país reclamaba. Esta república liberal era la salida, y así se demostró a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Argentina supo estar entre los mejores 5 países del mundo, con altos niveles de ingreso, bajos niveles de pobreza y una elevada alfabetización, recibiendo a inmigrantes de buena voluntad de todo el mundo que permitieron exhibir esos 10 años del milagro argentino. Es posible hoy soñar con volver a ocupar los puestos de vanguardia en el mundo, pero para ello es necesario implementar cada idea, las ideas del Estado mínimo, mercados libres y el respeto a los derechos individuales más esenciales. Estos 10 años también sirvieron como marco de pluralidad y respeto para que distintos matices y formas de pensar debatieran en las tribunas de la Fundación. El Club de la Libertad lleva a cabo eventos semana a semana, presenciales, virtuales, que receptan debates sobre la actualidad internacional, nacional, provincial, local y homenajes a personalidades que contribuyeron a formar el pensamiento liberal y eventos anuales entre los que se destacan el Seminario sobre Libertad de Expresión, el Congreso de Economía Regional y el Encuentro Regional de Jóvenes Liberales. La Fundación, por decisión de sus integrantes, expresada en su estatuto, no puede recibir aportes nacionales, estatales, provinciales o municipales. La tarea se financia con los aportes de individuos y empresas, convencidos de las ideas que propone, a los que engrandecemos cada ocasión. Se hace un esfuerzo, junto con otras fundaciones liberales del país, para llegar a cada una de las personas las ideas que han hecho que los pueblos progresen. Ahora queremos presentar a Carlos Moratorio, uno de los 7 directores del Club de la Libertad, quien hará la apertura del evento. Muy buenas noches a todos los ciudadanos presentes y a todas las autoridades pasadas, presentes y futuras que hoy nos acompañan. Bienvenidos a la celebración del 10º aniversario del Club de la Libertad. Hace 10 años nos constituimos con el objeto de promover y difundir las ideas de la libertad. Desde aquel entonces hemos desarrollado más de 2.000 actividades cuyo objetivo ha sido promover y difundir los principios liberales. Para ello hemos contado con un valioso grupo de voluntarios que en su mayoría, más del 90% de nuestros voluntarios no alcanza los 30 años de edad. El directorio de la Fundación está compuesto por su presidente Alberto Medina Méndez y los señores directores Ricardo Caíto Leconte, Thor Schilling, Enrique Arduino, Carlos Hernández, Edgardo Carvalho Zabula y quien les habla. Hemos intentado alcanzar nuestros objetivos
con un sinnúmero de actividades que nos han brindado la energía, la convicción y la determinación necesaria en el camino hacia la plena libertad. Quiero aquí hacer una pausa y expresar nuestro mayor reconocimiento a la figura de uno de nuestros directores, Enrique Arduino. Trataré de no emocionarme. Incansable libertario que por motivos de fuerza mayor no puede estar hoy entre nosotros y nos está acompañando siguiendo la transmisión de este acto. Acá estamos, Enrique, maestro, amigo, te estamos esperando. Pero no somos sencillamente el Club de la Libertad. Somos mucho más que eso. Somos el Club de la Libertad de Corrientes. Corrientes, cuna histórica de las libertades en Argentina y en América. Ese es en gran parte nuestro orgullo. Para terminar, no los voy a cansar con el glosario de todas las actividades que hacemos, porque son muchas y los señores locutores han tenido la gentileza de hacer un adelanto de las mismas. Pero nuestra mirada es local, nuestra mirada es nacional, nuestra mirada es hemisférica. Desde el Club de la Libertad, desde Corrientes, deseamos vivir en un continente en paz y libertad, como legítimos herederos de los prohombres de nuestra historia. Existen en la actualidad nódulos totalitarios que no podemos dejar de combatir, porque intentan destruir nuestros valores más profundos. Me refiero a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que esclavizan a sus pueblos y pretenden hundirnos a todos en la miseria, la indignidad y la mentira. Desde aquí, deseamos en estos momentos, desde el Club de la Libertad, solidarizarnos con todos los hombres libres de Venezuela, que han protagonizado en la última década el mayor exilio en la historia ocurrido en un país sin guerra. Denunciamos hoy y siempre los presos políticos del chavismo, la tortura, la barbarie sufrida por miles de venezolanos, cuyo mayor símbolo han sido figuras como Leopoldo López, entre otros. Queremos elecciones libres para los venezolanos y que se permita competir lealmente a la candidata María Corina Machado, víctima de una oprobiosa proscripción. No nos callaremos, porque no hay garantías de libertad mientras países hermanos padezcan el yugo de los totalitarismos. Y ahora, si quieren que me vaya y pronto, quiero que repitamos dos líneas que todos las sabemos y que son nuestro sentir y son la premisa de nuestro club. Oíd, mortales, el grito sagrado. ¿Me van a acompañar o no? Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar a Ricardo Caíto Leconte, quien a su vez presentará formalmente la primera actividad de este 10º aniversario con el primer orador de la tarde, doctor Alberto Venegas Lynch. Hola.
En nuestro 10º aniversario tenemos el honor de presentar al señor Alberto Venegas Lynch. Él es consejero académico de nuestra institución, es doctor en economía, es doctor en ciencias de la dirección, es miembro de 3 academias nacionales argentinas, la de ciencias económicas, ciencias morales y políticas, y de ciencias, donde presida también la sección económica. Sus libros llevan prólogos de varios premios Nobel. Friedrich Hayek, el secretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, William Simon, del miembro de la Academia Francesa, Jean-François Revel, del Premio Nobel de Economía, James Buchanan, y está vinculado con todas las fundaciones liberales de nuestro país. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y enseñó en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología, y en el Departamento de Historias, de Filosofía y Letras. En 2 oportunidades integró el Consejo Directivo de la Mont Pelerin, que es la entidad o la sociedad liberal más importante. Buenas tardes, doctor Venegas Lynch. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, estimados amigos? Lo estoy presentando en este momento, esperando que usted se conectara, así que le robo 30 segundos para no perder tiempo de su exposición. Yo acabo de... El presidente de la República, Javier Milei, habla de la influencia que ha tenido en su formación el doctor Venegas Lynch. Luego de haber leído su currículum, que es más extenso aún de lo que yo he podido expresar, no parece necesario ahondar demasiado en sus logros académicos e intelectuales, ya que él es un referente mundial del liberalismo. Sus títulos y sus publicaciones hablan por sí mismas. En el mundo de las ideas, a las personas debe poder evaluárselas por su capacidad concreta de influir. El presidente Milei todo el tiempo así lo expresa. De algún modo, él influyó en la formación de diferentes generaciones que tuvieron el placer de gozar de todos sus aportes. El doctor Venegas Lynch se mantuvo en sus ideas estoico cuando no tenían la fama que las ideas de la libertad tienen en este momento. Durante décadas no tuvo lugar su pensamiento. En su entorno hoy están convencidos que ha cambiado el paradigma. Ya sucedió y sienten que el trabajo realizado durante tantos años está a punto de concretarse. Y eso tiene que ver con la exposición que vamos a escuchar del doctor Venegas Lynch en el día de la fecha. Una Argentina liberal es posible, lleva por título. Tenemos un presidente liberal en la Argentina, influido por las ideas del doctor Venegas Lynch, pero tenemos que ver todos los caminos que tenemos que transitar para vencer el populismo, el estatismo y el control. Hay una cantidad de temas que nos va a contar ahora el doctor Venegas Lynch, que tienen que ver con ese desarmar ese estado elefantiásico, los sindicatos, los controles de precio, si tiene que haber o no Banco Central, tenemos que regular alquileres o no. Bueno, todas esas preguntas se las podremos hacer, él va a desarrollar su tema y si alguna duda queda, podremos quizás hacer alguna pregunta. Pero yo les doy un consejo. Cuando yo lo escuché por primera vez al doctor Venegas Lynch, sentí que no había leído o que no había analizado los temas con la profundidad que deben ser analizados. Por eso les planteo algunos tópicos: alquileres, control de precios, porque uno, cuando lo escucha al doctor Venegas Lynch, se da cuenta que no ha entendido la filosofía liberal. Por eso, con todo respeto, lo presento al doctor Venegas Lynch y le pongo en uso de la palabra. Doctor Venegas Lynch, un placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias por esta. Gracias. Muchas gracias por esa invitación, esa presentación tan calurosa. Y les digo antes de mi exposición que yo tengo un latiguillo el primer día de mis clases y digo, si algo no resulta claro, háganmelo notar, si no están de acuerdo, discutan, pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo. Ese ejercicio es algo sumamente útil y edificante a los efectos de sacarse todas las dudas que uno pueda tener. Bueno, como tengo un tiempo limitado, quiero solamente subrayar aquí que celebro la hospitalidad y agradezco la hospitalidad del Club de la Libertad en este aniversario de los 10 años de esta ahora célebre institución que lleva a cabo tantos programas de gran difusión y gran utilidad y profundidad. En una de mis últimas visitas a Asunción, en Paraguay, me presentó mi querido tocayo Alberto Medina Méndez, fue uno de los presentadores, y uno de los programas que han difundido y que es del público conocimiento, ustedes saben, que es el celebrar distintos aniversarios de distintos personajes, lo cual es una idea muy atractiva porque permite recorrer una serie de pensamientos y de propuestas y de debates que resultan muy útiles para la audiencia. Y más quiero subrayar que este aniversario se cumple con la presidencia del gran Javier Milei. Como ustedes saben, seguramente yo lo he bautizado como el segundo milagro argentino después de Alberti. Los temas que él ha puesto sobre el tapete, como también el público conocimiento, no habían sido tocados en los últimos 80 años en el nivel político. Tal es así que ha corrido el eje del debate, no solo en periodistas, sino también en políticos, que si uno seguía por los siempre indiscretos archivos, uno observa que no pensaban lo que están diciendo ahora respecto de reducir el gasto público, reducir impuestos, terminar con lesiones, etc. En realidad, casi diría es de Woody Allen, cuando algunos le imputan a Javier Milei no ser del antisistema o de querer acumular poder, cuando en realidad toda la legislación que intenta pasar por el poder legislativo es para devolverle el poder a la gente y restringir, pongo en negritas, letras muy grandes, en restringir y limitar el poder de los aparatos estatales. Ahora, como ustedes saben, y nos ha enseñado Karl Popper en ese sentido, el conocimiento es un proceso de corroboración provisoria abierto a refutaciones. El conocimiento no es un puerto, sino una navegación. Y dentro del liberalismo estamos siempre sentados en la punta de la silla buscando nuevos paradigmas. Esto es algo que no termina nunca. Yo abajo de mi computadora tengo un enorme letrero que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Ahora, con ustedes esta noche, yo quisiera circunscribirme a un punto que es muy poco elaborado y en algunos casos abandonado y en otros muchos casos lamentablemente contradicho, pero son los cimientos o es el cimiento de la libertad. Yo cuando fui durante 23 años rector en ESIADE tenía la costumbre una vez por semana de recorrer el edificio. Y una de las veces pasé por la biblioteca y la bibliotecaria tenía un libro con un título muy sugestivo que es El yo y su cerebro.
The Self and Its Brain. En este caso estaba en castellano, Editorial Labor de Madrid, dicho sea de paso, muy bien traducido, pero me intrigó mucho ese título, que es un diálogo entre el antes mencionado Karl Popper y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles. Esto es una cosa realmente extraordinaria, que siento que tengamos que repetir y machacar, pero se refiere a la condición humana. Esto es, el ser humano es materia y al mismo tiempo, por eso se llama el yo y su cerebro, tiene mente, estados de conciencia o psique. Si no fuera así, esto es muy importante, si no fuera así, todo lo que decimos y todo lo que hacemos estaría determinado por los nexos causales inherentes en la materia. Esto es, no somos solo kilos de protoplasma, tenemos estado de conciencia, mente o psique, según el autor lo trata de esta manera o lo clasifica de esta manera. Si no fuera así, no habría ideas autogeneradas, no podríamos revisar nuestros propios juicios, no habría tal cosa como verdades y falsedades, proposiciones verdaderas y falsas. No habría tal cosa como responsabilidad individual, no habría tal cosa como moral. Y ojo, acá viene el punto medular, no habría tal cosa como libre albedrío, lo cual quiere decir que no habría libertad. Como digo, ni responsabilidad individual ni moral. Si dejamos de lado estos cimientos, estamos dejando de lado el fundamento de la libertad. Es decir, estamos incorporándonos o adheriendo a lo que habitualmente se llama materialismo filosófico o Karl Popper, que ha bautizado como determinismo físico. Esto es, hacemos lo que nos indica el estado material y no tenemos fuera del cerebro el yo que ha sido suscripto por este premio Nobel en neurofisiología y el filósofo de la ciencia Karl Popper. Yo, después de haber leído este libro, encontré otra bibliografía, publiqué 8 ensayos sobre este tema, que si a ustedes les interesa lo pueden buscar en internet, y allí me he dado cuenta, a raíz de estos autores, que muchos psicólogos, no todos afortunadamente, pero muchos psicólogos o psiquiatras, psicología quiere decir el estudio de la psique, pues muchos psicólogos creen que no existe la psique, que somos aparatos, que no tenemos libre albedrío. Empezó esto con Freud. Tengo también en Infobae un trabajo, un ensayo sobre Freud, si les interesa verlo, pero él, en llamado Introducción al Psicoanálisis, él dice que no hay tal cosa como el libre albedrío. Entonces, los liberales estamos jugando al gallo ciego o estamos jugando a juegos inverosímiles, pero en realidad la libertad no tiene sentido. Si no existiera el yo, digamos, los estados de conciencia, la mente o la psique. Ahora, eso no quiere decir que no haya problemas en la materia, es decir, en el cerebro, problemas químicos, problemas con neurotransmisores o con la sinapsis, que pueden eventualmente mitigarse o resolverse con medicamentos. Pero esto no quita que seamos partidarios y entendamos racionalmente el concepto del yo tan bien explicado originalmente por John Eccles y Karl Popper, como digo. Incluso hay autores que hacen contribuciones muy buenas, como Steve Pinker, que si ustedes van a YouTube van a ver una parrafiada que él tiene, que dice, there is no such thing as free will, no hay tal cosa como libre albedrío. Entonces, no es cuestión de decir
que somos loros, pero loros muy complejos. La complejidad no arregla el problema del libre albedrío. Y fíjense que no solo en la psicología, en el derecho, no quiero hacer cosas ad hominem, pero les digo a ustedes, Zaffaroni, profesor de Derecho Penal, sugiere que no se castigue ni se detenga a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Esto es un error garrafal, pero el silogismo está bien, parte de la premisa del determinismo físico. Lo que está mal es la premisa. Y eso, de paso, digo como una nota a pie de página, estimados amigos, que lo que ocurre en muchas facultades de derecho, no en todas, digo afortunadamente, que no egresan abogados, es decir, defensores del derecho, sino egresan estudiantes de leyes, que pueden memorizar cuál es la ley, el inciso y el párrafo, pero no tienen la más perra idea cuáles son los mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Un tema que Hayek ha tratado mucho en Derecho, Legislación y Libertad, mostrando los errores y los horrores, digamos, del positivismo jurídico. Hay algunos de estos autores que he explorado que dicen, si hay una persona muy experta en hacer autopsias, es decir, en describir todo lo que está en el cuerpo humano, pueden describir, si son eficientes, lo que es público, pero no pueden describir lo que es privado o privativo de la persona, que son sus pensamientos, sus inclinaciones, sus decisiones. Como han dicho algunos de estos autores, en realidad, si alguien dice, mis ojos te ven, está mal expresado, soy yo que te veo a través de mis ojos. O si mi mano te saluda, soy yo que te saludo a través de mi mano. Entonces, el tema del libre albedrío, hay muchos autores, como digo, una bibliografía muy extensa que ha desarrollado sobre este tema de la condición humana, y eso va y deriva a una cuestión semántica, si se quiere, y es la utilización errada de la palabra memoria. Decimos, ¿qué memoria tiene nuestra computadora? Eso está mal. La memoria es de la persona, no de la máquina. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, para acordarse de algo, hacían un nudo en el pañuelo. Nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tiene el pañuelo. O yo en mi casa, que tengo mis archivos en el galpón, no voy a decir qué memoria tiene el galpón. La memoria es un atributo del ser humano. Esto Tallis, el profesor Tallis de Oxford, lo ha desarrollado muy bien. Lo mismo incluso va para la computadora. Computa el ser humano. La máquina son impulsos eléctricos. Y esto va, por último, a la llamada inteligencia artificial. Los robots y lo que se ha llamado inteligencia artificial, que son algoritmos muy sofisticados en algunos casos, deben ser puestos en su lugar. Inteligencia viene de interlegum, de captar esencias. Miren, quiero rápidamente referirme a un experimento que ha hecho el gran matemático Alan Turing, que dice, pongan una persona en una computadora con dos terminales, una que la administra un individuo y la otra que no la administra nadie. Hagan todas las preguntas que quieran, por el tiempo que quieran, y si no notan diferencia, no hay en realidad diferencia entre el hombre y la máquina. John Searle refutó esto de Alan Turing con el experimento del cuarto chino. ¿En qué consistía el experimento del cuarto chino? En poner a un fulano que no tenía la menor idea de chino a traducir un poema del chino al inglés, y hace una traducción perfecta. ¿Por qué? Porque a esa persona le dan códigos para que pueda unir los versos correctos y hace esa traducción, para mostrar que una cosa es la máquina que está programada y otra cosa es el ser humano
con el libre albedrío. Y en ese sentido recomiendo muy especialmente un libro del Premio Nobel en Física, Max Planck, Hacia dónde va la ciencia, donde muestra la diferencia entre relaciones causales y motivos. Entonces, este tema, cierro con esto, es para que lo mediten, para que lo elaboren, para que lo conversemos, porque resulta algo muy medular y es lo mismo, o salvando las distancias, es parecido a un arquitecto que quiera construir una casa empezando por el techo. Esa casa no le va a ir bien, no va a tener un buen destino si no comienza por los cimientos. Los cimientos es la libertad, es la responsabilidad individual. Si un elefante entra a nuestro jardín y nos lo destroza, no lo llevamos a los tribunales porque no es sujeto de derecho, porque no es responsable. Entonces, de todas las especies conocidas, eventualmente no conocemos todas en el universo, tenemos la bendición, la facultad, la posibilidad, el atributo del libre albedrío, de decidir entre distintos caminos. He dicho, muchísimas gracias. Gracias, y antes de comentarios, si hay, quiero solamente decir que en esta audiencia calificada le mando un abrazo a cada uno, porque así se despedía Jorge Luis Borges. Decía, digo a cada uno porque cada uno es una realidad y todos es una abstracción. Bueno, hola. Muchas gracias, doctor Venegas Lynch. Hay algunas preguntas de la sala que quizá no tengan que ver con su exposición, pero tenemos la posibilidad de contar con personas que no son del liberalismo, no vienen del liberalismo, y quieren hacer algunas preguntas. Entonces permítame que yo se las haga si usted tiene un minuto de su tiempo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Una de las preguntas es si la demonización del liberalismo es histórica o es de... Si puede acercarse más el micrófono, le agradecería. Si la demonización del liberalismo que se ve en los últimos tiempos es histórica o es justamente de los últimos 20 años en la Argentina. Bueno, me parece muy importante esa pregunta. Si uno analiza lo que ha ocurrido después de Alberdi, hay que recordar la Constitución Liberal de Alberdi del 53, produjo algo extraordinario. Yo lo llamo el segundo milagro argentino a Javier Milei, precisamente porque mi querido amigo Armando Rivas decía que Alberdi era un milagro argentino. ¿Y por qué fue un milagro argentino? Porque produjo intelectualmente, fue el mayor artífice intelectual de la Constitución del 53, que produjo algo increíble. Éramos la admiración del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del obrero rural y del peón de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza. Y este no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos indicadores como en Estados Unidos y en algunos casos mejores. La gente venía a hacerse la América. Como digo, se duplicaban los inmigrantes cada 10 años. Y luego, ¿qué ocurrió, estimados amigos? Yo creo que van a compartir esto. Ocurrió lo que vaticinaba Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino El antiguo régimen de la revolución. Y dice, y esto va para la Argentina, y lamentablemente también para Estados Unidos, y hago una nota a pie de página y paso un aviso y digo, les recomiendo especialmente mi libro que se titula Estados Unidos contra Estados Unidos, para mostrar la declinación y cómo le ha dado la espalda a Estados Unidos a los valores extraordinarios de los padres fundadores. Bueno, cierro esta nota y digo, Alexis de Tocqueville decía, en aquellos países donde hay gran progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado.
tiende a pensar que esto viene del aire, que es una cosa automática. Y por supuesto ocupan espacios, como en el caso argentino, en las cátedras, la CEPAL, el keynesianismo, el marxismo, el socialismo, los estatismos en general, y cuando se produjo la confrontación y el debate, resulta que los supuestos defensores de la libertad no tenían argumentos y fueron barridos, y tuvimos un estatismo atrás de otro. Y abro aquí otro paréntesis, estimados amigos. Yo creo que a esta altura del partido deberíamos de abandonar las expresiones derecha e izquierda, porque me suenan tan anodinas como arriba, abajo, atrás o adelante. Yo creo que para separar las aguas hablemos de estatismo o liberalismo. En todo caso, eso fue lo que le ocurrió a la Argentina, y después de años y años comenzaron a trabajar. Comenzó, digamos, yo tengo la satisfacción enorme de haber tenido el padre que tuve, que me mostró con gran paciencia otro lado de la biblioteca. Si no, yo sería, no sé si trotskista, pero por lo menos keynesiano, debido a lo que les ocurrió a mis condiscípulos en los 2 doctorados que completé. Nunca desde la cátedra escuché nada razonable respecto a la tradición de pensamiento liberal. Él empezó en el año 1942 con un pequeño seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, lo llevó a Mises, y uno de los participantes del seminario, William Leslie Chapman, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas cuando lo recibió a mi padre y a Ludwig von Mises a sus célebres 6 conferencias, que me acaban hace poco tiempo de pedir el prólogo. Me honraron pidiéndome el prólogo, Unión Editorial de Madrid, para esas 6 conferencias. Yo hace 60 años, desde mi primer libro, Fundamentos de Análisis Económico, que lleva prólogo de Hayek y prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, que ahora lleva 12 ediciones, afortunadamente, gracias a esos prólogos y prefacio. Yo hace 60 años que estoy en esta lucha, de modo que a veces me tengo que pellizcar para preguntarme si estoy soñando o estoy viviendo la realidad con el fenómeno del presidente Javier Milei, que en todas las metas, las estrategias, los objetivos que presenta son realmente extraordinarios y de un valor notable. Y no importa qué ocurra de acá en más, que desde luego espero que sea lo mejor, Javier Milei ha dejado un testimonio para la historia extraordinario. Entonces, como dije en la Feria del Libro, y he repetido muchas veces, aunque suene una afirmación un poco grotesca, para mí esto es un fenomenal orgasmo intelectual. Antes de hacerle otra pregunta al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, quiero recordar, o si él nos puede contar, entiendo que nosotros no somos el primer Club de la Libertad, que en el año 1971 su padre, Alberto Venegas Lynch, fundó un Club de la Libertad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Exactamente. Él lo fundó con Enrique Loncán, con Carlos Lucetti y Luis Kenny. Por eso cuando lo fundó mi querido Alberto Medina Méndez, le recordé esta coincidencia que desde el punto de vista personal me resulta muy gratificante y muy emotiva. Entonces queremos desde el Club de la Libertad rendirle un homenaje a su padre por el Club de la Libertad y en esta fecha tan especial y cara a sus sentimientos con respecto a su padre. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, es muy emotivo lo que usted dice y muy generoso. Bueno, si le puedo hacer una pregunta o algunas más, pero al público acá me hacen, dicen, lo he escuchado hablar de que estamos en la época de los pseudo derechos. Si podría explicarnos un poco a qué se refiere. Cómo no, es también muy importante eso. Desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la tradición del constitucionalismo liberal ha sido poner límites al poder.
Es exactamente, dicho sea de paso, lo que Javier Milei pretende hacer en esta instancia. Pero modernamente las constituciones se han convertido en una especie de carta blanca para el aparato estatal para que haga lo que quiera con la gente, lo cual termina en inflaciones galopantes, impuestos insoportables, regulaciones asfixiantes, regulaciones y decretos y legislaciones laborales que perjudican muy especialmente a los más necesitados. Y pongo otra cuestión un poco grotesca, si ustedes quieran. En la época de Rafael Correa, en Ecuador, se instaló una asamblea constituyente. Y varios constituyentes sugirieron, esto para ilustrar la poca idea que se tiene de lo que es una constitución modernamente, sugirieron, afortunadamente no prosperó esta moción, sugirieron establecer en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. En la Constitución brasilera, no la actual, ni la anterior, es la inmediatamente anterior, se establecía un inciso donde se establecía cuál debería ser la tasa de interés en términos reales. Esto demuestra que no se tiene la menor idea de qué es una Constitución. Ahora, ¿qué es eso de derechos y pseudo derechos? A todo derecho corresponde una obligación. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que gano 1.000 en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los 1.000. Pero si yo digo que debo ganar 2.000 ganando 1.000 y el gobierno me otorga semejante facultad, quiere decir que yo he echado mano violentamente al fruto del trabajo ajeno, y eso es un pseudo derecho. Por eso cuando se dice, muchas veces con la mejor intención, se dice el derecho a una vivienda digna, el derecho a frazadas que calienten, el derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, el derecho, son todos pseudo derechos. Como digo, el derecho implica el respeto irrestricto. Eso es parte también, quiero decir, de la definición que cita el gran Javier Milei, la definición que yo fabriqué en uno de mis primeros libros y que tengo la enorme satisfacción que intelectuales que respeto la han citado. El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y pongo deliberadamente la palabra respeto y no tolerancia, porque tolerancia me suena a cierto tufillo inquisitorial, como si estamos parados en la loma y toleramos el error ajeno. En realidad, los derechos no se toleran, se respetan. Y cuando digo el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no quiere decir para nada que adherimos a los proyectos del vecino. Eventualmente nos pueden resultar repugnantes, pero si no hay lesión de derechos en una sociedad abierta, para usar terminología popperiana, una sociedad libre, no puede recurrirse a la fuerza. La fuerza es solo de carácter defensivo, no ofensivo. Así que yo creo que uno de los puntos importantes que tenemos que insistir los liberales en materia educativa es explicar nuevamente el sentido del derecho, el sentido de la igualdad ante la ley. Fíjense ustedes, igualdad ante la ley está atado, es inescindible del concepto de justicia según la definición clásica de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Porque no somos o no deberíamos ser todos iguales para ir a un campo de concentración, iguales ante la ley, sino atado al concepto de justicia. Entonces, me parece que estos conceptos, y para esto recomiendo 2 autores, Bruno Leoni, el extraordinario jurista italiano, en La libertad y la ley, elabora mucho sobre este concepto del derecho, y antes cité los 3 tomos Derecho, Legislación y Libertad de Hayek, que ya ven que en el título, derecho, legislación, para diferenciar una cosa de la otra. No toda legislación es justa. Perfecto. Otra pregunta tengo. ¿Cuándo cree usted, o cuándo cree usted que se inauguró el populismo? ¿Y por qué el populismo utiliza la palabra progresista? Bueno,
Otra pregunta sumamente interesante. Yo otra vez creo que la diferencia, para clarificar las posiciones intelectuales, y no digo ideológicas, porque acá hay otra cuestión, ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino ideología como algo cerrado, como algo terminado. Y esa es la antítesis del espíritu liberal. Yo publiqué un artículo en La Nación hace mucho tiempo que se llamaba El liberalismo como anti-ideología. Entonces, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Ah, perdón, sí. El tema del populismo también es una palabra que oculta, que disfraza, que hace cosmética de la verdadera palabra que me gusta más, que es estatismo, que clarifica mejor. Y respecto del progresismo, uno de mis últimos libros se llama Los liberales somos progresistas, para no ceder esa palabra a las izquierdas, porque los liberales son partidarios del progreso. En ese sentido, a mí me parece, y vuelvo a celebrar la existencia del Club de la Libertad en Corrientes en su tarea educativa, porque como ha dicho el marxista desde el otro lado del mostrador, Antonio Gramsci, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Es textual, es exactamente eso. El tema es de las cejas para arriba, el tema es de ideas, de principios, de valores, la posibilidad de que la gente, en general estudiantes, mujeres o hombres, digamos, son siempre receptivos, hospitalarios, pero si no tienen la posibilidad de oír otra campana van a repetir lo que se le ha dicho, ¿no? Y otro de mis libros, que se llama Maldita Coyuntura, precisamente para poner énfasis en la importancia del debate de ideas de fondo y no estar con gráficos y que el 2,1 y el 3,6 y todas esas cosas, sino ir a debates de fondo. Yo puse algo en el cuerpo de ese libro que el editor me sugirió que lo ponga en la contratapa, y es una frase escrita en el graffiti de los revolucionarios marxistas de Francia del 68, que dice así, les sugiero que presten debida atención, comillas: seamos realistas, pidamos lo imposible, comillas, y de tanto machacar los estatismos marcan la agenda, mientras hay algunos que se dicen partidarios de la libertad, que son timoratos y dicen no, eso no lo toquemos porque es políticamente inconveniente o incorrecto, y así retrocedemos. Bueno, doctor Venegas Lynch, hijo, le hago la última pregunta, y esto en realidad es una curiosidad mía. ¿Está preparando algún nuevo libro? No, en este momento no. En este preciso instante he escrito para la Gaceta de Madrid un libro en homenaje a los 80 años de Camino de Servidumbre de Hayek. Y también, digo, para lo que hice ayer y hoy, digamos, preparé un prólogo para un trabajo que está haciendo el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Guatemala, que cumple 65 años esa institución, y fue el prolegómeno a la extraordinaria Universidad Francisco Marroquín, de la cual yo fui el primer profesor visitante y estuve 3 años. Mi hijo menor nació en Guatemala. Me acuerdo que cuando había decidido irme de la Argentina, después que pusieron una bomba al colegio de mi hija, y tuve una serie de conflictos, iba a ir primero a Sydney, Australia, después a Monterrey, a México, y finalmente recibí una carta de Joaquín Rey Galviol, que dicho de paso tradujo al español por primera vez La acción humana, el Tratado de Economía de Ludwig von Mises. Me escribe y me dice: Alberto, acaba de establecerse una universidad en Guatemala que es para contrarrestar la influencia disolvente del socialismo en América Latina. Si vos aceptás, nosotros, él era presidente de DICASA, o sea, Dragados y Construcciones de Madrid, te pagamos los honorarios. Fuimos con mi mujer, tuvimos que mirar el mapa porque no sabíamos dónde quedaba Guatemala, y nos encontramos
con un clima no solo meteorológico extraordinario, sino humano extraordinario, de gente muy vinculada a cuestiones culturales de Estados Unidos, firmé un contrato por 1 año, me quedé 3 años, además de enseñar en grado y posgrado en esa universidad, di regularmente seminarios a periodistas, a empresarios, a sacerdotes y a militares. Fue una experiencia para mí extraordinaria, y este centro publica los 65 años y me piden el prólogo. Adivinen de qué trabajo. Del trabajo de Alberdi, la omnipotencia gubernamental es la negación de la libertad. Hago el prólogo a ese trabajo de Alberdi, que les gustó tanto en Centroamérica y que está siendo difundido en México. En fin, estas son las 2 cosas que hice. Pero mi último libro se acaba de presentar en México hace una semana, y el 22 de noviembre me lo presentó Manuel Adorni y Emilio Campo en la Universidad UCEMA, donde soy ahora profesor titular, pero agradezco mucho esas presentaciones. El libro se llama, seguramente no les va a llamar la atención, el título del libro se llama Los aparatos estatales nos aplastan. Bueno, doctor Venegas Lynch, hijo, nuevamente agradecerle por su constante colaboración con el Club de la Libertad. Lo comprometemos para próximas actividades, y si puede, si está en sus posibilidades, los esperamos por Corrientes, porque ya son varios años que lo queremos tener por acá. Creo que la última vez fue el año 2015 y se lo extraña. Y en nombre del Club de la Libertad, agradecerle y decirle que Corrientes siempre es admirado y va a ser siempre bienvenido. Muchas gracias, doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Gracias, y quiero solamente reiterar que no pude hacerlo presencial esta vez, porque hoy tuve que tomar todo el día examen y me resultaba imposible viajar, pero les agradezco mucho la hospitalidad y la generosidad de las palabras, el clima de ustedes, y otra vez le mando un abrazo a cada uno de los presentes. Gracias. Gracias, doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Cumplido este importante tramo, segmento muy importante en este acto de esta presentación, vamos a dar la bienvenida a los muchos funcionarios que hoy nos visitan y que están aquí justamente, a quienes damos las bienvenidas y las buenas noches. Saludamos al señor gobernador de la provincia de Corrientes, al doctor Gustavo Valdés. Quien está acompañado por el señor ministro del Interior, doctor Guillermo Francos. La señora secretaria general de la Presidencia, la licenciada Karina Milei. El señor vicegobernador de la provincia de Corrientes, doctor Pedro Brayar Pocar. La señora vicegobernadora de la provincia del Chaco, Silvana Schneider. El señor intendente de la ciudad de Corrientes, doctor Eduardo Tassano. El señor subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, licenciado Manuel Adorni. Estoy. Ahí está el licenciado Adorni. Bienvenido, señor subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, licenciado Manuel Adorni. Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar acá. Por supuesto, el honor principal es presentar al presidente de la Nación, pero lo cierto es que en el Club de la Libertad he venido varios años como orador. Siempre ha sido un gran placer, y en estos 10 años
donde tuve la suerte de ser invitado muchas veces, incluso alguna vez he venido con quien hoy es el presidente de la Nación, y la verdad que en estos 10 años ha pasado absolutamente de todo, ¿no? El dólar lo hemos multiplicado más de 100 veces, hemos despedazado la moneda, hemos tenido 10.000% de inflación en estos 10 años, a razón de 57% promedio anual. Sí, me estudié el número antes de entrar, por supuesto, tantos números no tengo en la cabeza. Y la verdad es que cada vez que hablaba en este congreso, donde siempre hemos tenido muy buen recibimiento por las ideas, por la gente que venía y por Alberto Medina Méndez, que es un grande que lleva adelante todo esto, lo cierto es que jamás, y lo voy a confesar ahora, jamás tuve real esperanza de que esto en algún momento cambie. Porque la verdad que en esta década lo que había visto, lo que fuimos viendo fue una Argentina que se caía a pedazos. Por suerte, hace algún tiempo atrás, cambié esa posición y me di cuenta que efectivamente Argentina tenía salida. Y que esa salida estaba de la mano, por supuesto, de quien en aquel momento era mi amigo, hoy lo sigue siendo, pero hoy ya en calidad de presidente de la Nación Argentina. Así que con ustedes, el señor presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Muchas gracias. Acompaña al señor presidente de la Nación, el señor presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez. Gracias. Pedimos por favor que todos tengan la gentileza de volver a sus respectivas ubicaciones. Gracias. Bueno, qué difícil tarea, ¿eh? Presentarlo al presidente de la Nación, Javier Milei. Todavía no sé cómo manejarme, intento hacer lo mejor posible. Y lo primero que quiero es agradecerle. Contar que no choque, sí. Lo primero es agradecerle porque la verdad que el gesto, parece que esto no funciona. A ver si nos dan una mano con el micrófono. A ver ahí. A ver ahí el micrófono, si alguien nos ayuda, si no. Y si no, con uno de mano. O cambio la vincha, ¿eh? ¿Ahí sí? ¿Seguro? Gracias. Decía, lo primero agradecerle a Javier Milei la presencia en la ciudad de Corrientes. Lo contaba a los medios muchas veces, 8 veces presencialmente en esta ciudad, disertando en Corrientes, muchas veces a través de los medios electrónicos. Así que, Javier Milei, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Alberto. Muchas gracias por todas las invitaciones que me han hecho a lo largo de estos años cuando todavía no era conocido. Así es que corresponde de persona de bien y que tenga gratitud este agradecimiento de estar presente cuando los vientos son positivos. Le propuse a Javier Milei que hiciéramos una suerte de diálogo para contar cosas que por ahí no siempre en los medios de comunicación se hablan, tienen que ver con la batalla cultural y con ese paso, ese recorrido en el mundo de las ideas. Hay un primer Javier Milei con cierta visión y cosmovisión del mundo y hay un Javier Milei actual con una mirada que ha evolucionado. ¿Cómo empieza esa historia? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, yo cuando arranqué como economista de formación base, una de las cosas que tuve fue una formación básicamente orientada al keynesianismo, al post-keynesianismo, es decir, con visiones de socialdemócrata, pero con marco tirando a la izquierda, demasiado rojo, hoy no lo podría soportar casi. Y después hice mi primer posgrado, que fue en economía keynesiana. Ahí fui aprendiendo las distintas versiones del keynesianismo y la verdad es que como me sentía muy insatisfecho con los resultados y con
cómo funcionaba esto en la vida práctica. Esa me llevó a hacer otra maestría, que es la maestría que yo hice en el DITELA, que era una maestría mucho más ecléctica, y ahí me fui yendo más hacia una cuestión más neoclásica ortodoxa. Es más, estaba muy contento con todo lo que era la teoría de los ciclos reales y demás. Y nada, pero como todo lo que es tan lindo en algún momento se tiene que terminar, vino la crisis subprime y ahí nada, me reencontré con Keynes, no de buena manera, y me reencontré con Friedman. Ahí creo que crecí mucho profesionalmente, sumado a todo lo que había crecido cuando estuve en el estudio de Broda. Y en ese momento me di cuenta que era muy frustrante todo el tema de la coyuntura y demás. Dije, bueno, me voy a dedicar a estudiar cuestiones de largo plazo. Y entonces me empecé a dedicar al crecimiento económico. De hecho, me leí cuánto libro anda dando vuelta de crecimiento económico. Y ahí me empecé a sentir más satisfecho. Además, perdón, si tenía algún problema, como son modelos que están pensados para lógicas de 50 a 100 años, entonces tampoco me preocupaba mucho la coyuntura, pero tarde o temprano algo tenía que aparecer, que me rompiera los ojos, y fue cuando tuve que ir a exponer al World Economic Forum sobre crecimiento económico y capital humano, y en realidad sobre demografía y crecimiento. Y ahí cuando empiezo a revisar los datos de Angus Maddison, me encuentro con lo que en economía se llama el palo de hockey, que lo que hace es analizar la evolución del PBI per cápita mundial durante la era cristiana, y uno ve que desde entre el año 0 y el año 1800 el PBI per cápita estaba prácticamente constante, solo había tenido una suba del 40% durante el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América, y eso daba que la tasa de crecimiento del PBI per cápita era del 0,02%, es decir, para que más o menos tengan una idea, se necesitaban 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. Ahora, lo interesante es que cuando ustedes llegan al año 1800, el PBI per cápita empieza a despegar y en el mundo vivían 800 millones de seres humanos. Y lo interesante es que, si ustedes lo miran a hoy, el PBI per cápita creció más de 15 veces en un contexto donde la población se multiplicó por 8. Es decir, que estamos en 80 y 40, 120 veces se multiplicó el PBI. Y eso se va de patadas con algo que la teoría económica considera de manera negativa, que es la presencia de rendimientos crecientes. Porque si yo estoy multiplicando por 8 la población, el PBI per cápita debería haber estado cayendo. Y lo que ustedes tienen es que el PBI per cápita evidentemente creció 15 veces. Eso además implica, en términos de teoría económica, que estamos en lo que se llaman, técnicamente el nombre es no convexidad, concretamente es que hay estructuras de mercado concentradas, y que esas estructuras de mercado concentradas, llámese monopolios, son malas. Es decir, los monopolios son malos. Frente a esa situación, quiere decir que la teoría neoclásica estaría diciendo que lo que pasó en los últimos 230 años es malo, o 224, 20, lo que ustedes quieran. Y eso es bastante loco, porque si yo tomo las condiciones de pobreza extrema, es decir, gente viviendo con menos de $1 diario, el número pasó de 95% a 5%. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser que algo que haya sacado tanta gente de la pobreza
que haya generado tanto bienestar, ¿cómo puede ser que para la teoría económica eso esté mal? Esa situación era verdaderamente, digamos, a mí me atormentaba. Además, llevaba cerca de 23, 24 años dando clases de microeconomía, entonces es como que era muy chocante que algo que había generado tanto bienestar en el planeta, digamos, la teoría económica lo considere que es algo malo. Entonces, en esa situación donde me encontraba en jaque nuevamente, tuve la dicha de uno de los analistas que tenía en el equipo, que había sido alumno mío en UADE, me trajo el artículo Monopolio y Competencia de Rothbard, que estaba publicado por Libertas, cuya traducción la hizo el papá del prócer, o sea, Alberto Venegas Lynch padre. Y yo recuerdo, es un artículo de 140 hojas, me acuerdo que me lo leí en cerca de 3 horas, y cuando lo terminé de leer dije, todo lo que enseñé de estructuras de mercado hasta ahora está todo mal. Y ahí me di cuenta algunos de los problemas que tiene la teoría neoclásica. A partir de ahí empecé a interesarme en la economía austríaca. Me dijo Alberto que el querido Rodolfo Distel anda por acá. Ahí está. ¿Qué haces, Rodolfo? Entonces me compré por internet un montón de libros de economía austríaca y fui a la librería de Rodolfo, me los compré todos y veía cosas que estaban todavía muy interesantes, así que me compré todos hasta, digamos, sacar la cuenta de la plata que me quedaba para tomar el taxi. Y como todavía había cosas que me seguían resultando interesantes, le dije, ¿vos tenés problemas que vuelva mañana? Entonces saqué la cuenta de cuánta plata tenía para comer, para ir y volver en el taxi, y fui y me compré con lo que me quedaba más libros. ¿No te fió? No, en ese momento no. Y bueno, y ahí empezamos también a construir un vínculo, y de hecho él terminó publicando el libro que me hizo famoso, que se llama Política Económica contra Reloj, que es cuando nosotros, junto a un par de colegas, uno un traidor y otro extremadamente traidor, mentiroso, calumniador, injuriador y demás, ¿se imaginarán de quién hablo? Entonces, en ese sentido, lo que pasó es que en ese libro se predice la crisis del 2014, y a partir de ahí, bueno, ahí me empecé a ser conocido y, bueno, alea jacta es. Llegué a ser presidente. Hay una anécdota que pinta de cuerpo entero al presidente Javier Milei. Nosotros todos los 31 de julio en el Club de la Libertad le hacemos un homenaje a Milton Friedman. Y él había dado varias conversaciones sobre ese tema, sabíamos de su predilección por ese premio Nobel, y entonces lo llamamos por teléfono. Javier, por favor, recomendame algún economista que se anime a hablar de Milton Friedman en Corrientes. La respuesta de Javier Milei fue yo. Era obvio. La respuesta fue, bueno, entiendo, pero nosotros no tenemos cómo traerte a Corrientes. Yo viajo, me dijo. Dije, pero tampoco tenemos para pagarte el pasaje, me lo pago yo. Y así fue. Y anda por ahí la foto de esa reunión que hicimos ahí en la calle San Martín, el 2400, en el Centro de Computación Médica, que un socio del club
colaborando con nosotros siempre nos daba, y ahí diste esa charla para 14 jóvenes en aquellos años. Un primer paso hacia lo que hoy conocemos, y vale la pena agradecerlo y recordarlo. No, por favor. Quiero detenerme un poco. Martín Krause suele tener una frase que describe el proceso evolutivo de los liberales, ¿no? Entonces dice, arrancamos siendo liberales clásicos, después pasamos por el minarquismo y en algún momento llegamos al anarcocapitalismo. Algunos dicen que muchos liberales vuelven. ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo arranqué de un poquitito más lejos. Arranqué con los post-keynesianos, así es que hice un caminito un poquito más largo. Digamos, me fui unas cuantas veces al pasto y me pegué unos cuantos golpes. Pero hoy, digo, yo naturalmente soy anarcocapitalista, digo, aparte estoy orgulloso de ser anarcocapitalista. Y lo que sucede es que soy loco, pero no soy boludo, no como vidrio. O sea, hay una frase muy linda de Milton Friedman que dice, si usted se fija, hay distintos tipos de liberales. Dice, los hay clásicos, los hay minarquistas, y si usted se fija, los hay anarquistas. Vaya que él lo sabía, si el hijo es anarcocapitalista. Así que sabía bien que había liberales anarquistas. Entonces, ahí la cuestión es dónde uno se para. Yo cuando... Hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, que es del año 71, previo a que a Arrow le den el premio Nobel junto a Hicks. En ese contexto, ellos lo que dicen es, nosotros no escribimos sobre el modelo de equilibrio general competitivo porque sea, digamos, una buena representación de la realidad, sino que planteamos esto como un marco normativo para hacia dónde ir. Y yo tomé eso, digamos, con el anarcocapitalismo. O sea, el anarcocapitalismo es nuestro ideal y la realidad es que estamos tan lejos de ese ideal que la verdad que todas las discusiones entre liberales y el liberalómetro y todas esas tonterías, lo único que hacen es ser funcional a los rojos y a los estatistas, y que son peleas que no tienen sentido, o sea, porque la realidad es que cuando uno toma las restricciones, digamos, hay muchos ANCAPs que dan recomendaciones en el vacío, sin contemplar lo que se llama condición de Estado, que es la vida real, digamos, qué sé yo. A mí me gustaría una mesa ovalada, Alberto, pero es cuadrada. Bueno, yo la quiero ovalada. Y me entendés, te imaginas que yo te hago un escándalo porque la mesa no es ovalada y entonces me voy y la... Idiota. O sea, bueno, hay muchos ANCAPs de esos, o sea, que ignoran directamente la condición de Estado. Es decir, la realidad es la que es. O sea, yo digo, no importa si me gusta o no me gusta, es la que es. Y después hay otro tipo de restricciones que vos las podés levantar y otras no. Lo que sí es, que yo sí tengo claro, es que no hay nada más cobarde que quedarse de afuera y tirar piedras desde afuera. Porque les puedo asegurar que meterse en este barro no es gratis. Es decir, yo he recibido todo tipo de injurias, calumnias, han dicho cosas verdaderamente aberrantes de mí, de mi hermana, de mi familia. O sea, el sistema se defiende. Entonces, y una de las cosas que yo descubrí, por eso digo, cada día soy más rothbardiano, es que la pelea se da desde adentro. Porque la verdad es que si uno quiere ganar el partido, no sé, la hinchada de Argentina es muy linda, muy maravillosa, pero
Yo pongo la pelota en la mitad y por más que griten muy lindo y todo, no se mueve la pelota. Es decir, los partidos los gana Messi, los ganan los jugadores, los gana Messi. Y entonces, eso de estar tirándole piedra a los propios me parece de mediocres y sobre todas las cosas de cobarde. ¿Puedo contar una anécdota ahí? Sí, claro. Corría el 2020, plena pandemia, y Javier Milei mandó un mensaje, una llamada telefónica, y anunció un par de días antes que la batalla cultural era necesaria, pero no era suficiente, y que había que dar el paso hacia adelante. ¿En qué momento hizo ese clic para pasar de esta discusión ideológica, si se quiere, abstracta en algún punto, a este otro plano en el que comprendiste que había que dar el paso hacia adelante? Bueno, yo estaba muy involucrado con la batalla cultural. Siempre fui muy cuidadoso con el tema de las restricciones. En eso siempre fui muy prolijo. Puede ser por mi formación matemática. Y en un momento yo, como parte de la batalla cultural, yo vivía de dar conferencias. Pero para mí era importante tener acceso a los medios de comunicación, porque eso es lo que me permitía hacer como una suerte de marketing, y eso era lo que me permitía viajar y poder cobrar por las conferencias y llevar un nivel de vida aceptable. Y en ese contexto, yo cuando viene la primera vuelta entre Macri y Alberto Fernández, que le saca tanta diferencia, en ese contexto, nada, era obvio que ya está, que ganaba, que era muy difícil levantar y remontar eso. Y en ese contexto yo no podía creer lo que estaba viendo, entonces hacía zapping en la televisión y todos los programas de televisión ya estaban repitiendo y yo no podía dormir, y justo paso por Crónica y un chanta que oficia de pseudoeconomista venía de tener una pelea con Bogiano, y entonces pedía por que los liberales fueran censurados en la televisión, que no había que darle más espacio y demás, y porque le estábamos contaminando la vida a la gente. Y en ese contexto a mí me encendió una luz de alarma, porque ese economista, en realidad ni siquiera es economista, pero estaba muy cerca de Leandro Santoro. Y Leandro Santoro en ese momento oficiaba como el hombre de los medios de Alberto. Y después, con lo cual ahí yo tuve una alerta, y después lo vi a Leandro Santoro directamente pidiendo por que se me censurara a mí directamente que se me censurara. Hay casos más groseros, digamos, y menos groseros, pero lo ha hecho con Fontevecchia, lo ha hecho con Dugan y en otros espacios de C5N, donde directamente pedía por la censura de mi persona. Entonces, frente a esa situación dije, se me va a complicar la exposición mediática, se me va a complicar dar conferencias, me voy a quedar sin guita y la voy a estar pasando mal. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces un día estaba en una mesa cenando y estaba con mi hermana y vino una persona, me dice, qué interesante toda la batalla cultural, y me pone una boleta y me dice, ¿dónde está la silla de Milei acá? Me dice, mirá, si vos no te metés acá,
si vos no le disputás el poder real, acá no pasa nada. Es decir, mientras que vos no le estés disputando el poder real, no vas a conseguir nada. Entonces ahí medio como que nos quedamos desconcertados. Me dijo, vení la semana que viene y me decís. Y cuando nos fuimos con el jefe, dijimos, che, ¿y esto? Y bueno, entonces decidimos meternos. Eso además ocurrió en el medio de la pandemia y ahí nos decidimos a dar la batalla en el plano de la política. Y ahí es cuando empezamos, primero arrancamos con Expert y una vez que empezó a andar el proceso, sentíamos la necesidad de construir nuestro propio proyecto y fue que nos presentamos en Capital Federal. Yo recuerdo que lo primero que nos dijeron era que éramos muy simpáticos para hablar en televisión, pero que no conseguíamos votos. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a ser vapuleados por la izquierda. Después, frente a que veníamos avanzando fuerte, el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también. Tómenlo como quieran. Miren, yo les voy a decir algo. Hay una frase en política que dice que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Por eso hace poco dije, para los traidores no hay tabula rasa. Y así que ahora cuando lo ven, que quiere hacerse el bueno, tratar de salvar el capítulo 4 de la ley bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta. Y entonces fuimos a la elección, digamos, estaba la expresión supuestamente liberal para la gente con los anabólicos de Larreta de López Murphy, y estábamos nosotros. La verdad que si le ganábamos por un voto era un logro fenomenal, y ellos sacaron 11 y nosotros sacamos 14 puntos. Así que ahí fue un gran espaldarazo, y es más, ellos que eran tan republicanos, hay algo que la gente se olvida, que es el jueves anterior a que arranque, de la noche anterior a que arranque la veda, hicieron un cambio en la metodología en la cual se daba el orden de cómo ingresaban a diputados,
justamente para que pudieran quedar acomodadas las listas bien, y claro, y como después el viernes arrancaba la veda, no se los podía criticar, no se podía hablar de este tipo de cosas. O sea, para que vean a alguien que se la jacta de ser tan republicano lo roñoso que es. Además, en nuestra película, ¿cómo se llama nuestra película no la Pandenomics, la otra? La Revolución Liberal, que estamos cerca de 2 millones de reproducciones. Contamos todas las mentiras de López Murphy y su banda durante todo ese proceso para ensuciarnos y demás. Que dicho sea de paso, es el autor de la frase fenómeno barrial. Ese sí que la vio. Pero más allá de eso, después terminamos sacando el 17% de los votos, o sea, con lo cual tuvimos 2 bancas de diputados nacionales, tuvimos 5 bancas a nivel, digamos, de capital federal. Y entonces ahí también pasó algo muy lindo, que es que cuando asumimos, un periodista muy, muy grosero, tratando de provocarme, ¿no?, y agredirme, cuando estábamos por asumir con victoria, me hace una nota y me dice que qué podíamos hacer si íbamos a ser 2 diputados en 257. Es decir, que la propia dinámica de la Cámara nos iba a absorber y no íbamos a poder ser parte de ninguna comisión ni de nada, con lo cual, que éramos la insignificancia misma. Y en ese contexto yo le dije que a mí lo que me guiaba era el primer libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y efectivamente, si ustedes toman los discursos de la Cámara, los discursos más vistos en la historia de la Cámara son los discursos que di yo. Es decir, mis discursos les ganan a discursos que llevaban muchísimos años y por temas muchísimo más calientes, al margen de todas las reproducciones que podíamos tener en nuestras propias redes sociales. Y cuando llega el momento de cobrar la primera dieta, en una idea maravillosa que tuvo el jefe, la sorteamos. Se anotaron como 1 millón de personas para ese sorteo y eso lo hicimos en Mar del Plata, lo hicimos en las escalinatas del Costa Galana y ese día convocamos, a pesar de lo frío que estaba y ventoso, convocamos más de 10.000 personas y después fue tapa en cerca de 30 países del mundo lo que habíamos hecho. O sea, en aquel momento eran como 200.000 pesos y habíamos conseguido, era la campaña publicitaria más grande del mundo, con 200.000 mangos habíamos salido en 30 países del mundo, o sea, era una obra de arte. Gracias, jefe. Y en ese contexto nos dimos cuenta que había mucho potencial y es así que nos largamos a la carrera presidencial y a pesar de tener que sufrir la campaña sucia más violenta de toda la historia, o sea, dejaron a la de Trump chiquitita, por decirlo de alguna manera, se volvió a dar la frase de Macabeos y las fuerzas del cielo nos trajeron hasta este lugar. Así es que, sobre todo lo que yo tengo es un agradecimiento enorme a los argentinos que han confiado en que una solución liberal es posible y que seamos nosotros
los que tenemos que estar al mando de conducir esto, y para mí eso es un gran honor y un motivo de agradecimiento para con todos los argentinos. Me piden que vayamos redondeando. Hay compromisos también que cumplir para regresar a la ciudad de Buenos Aires, y para no robar más tiempo al presidente de la Nación. Tranquilo, digo que se está poniendo divertido. Esto recién arranca. Siempre nos dijeron que la batalla cultural tenía poco sentido, porque en definitiva era una reunión de amigos que se juntaban en un café, o que eventualmente daban una conferencia a la que no venía nadie, y que así no se cambia la historia. Hoy, con el diario del lunes, por cierto, ¿cuánto tuvo que ver ese recorrido en los medios de comunicación, esas charlas con 15 personas, esas conversaciones con amigos hasta alta hora de la noche, y esa lectura que pocos conocen, ese recorrido y esa evolución intelectual para que esto suceda? Para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Si hay algo que a mí se me pondera y se me destaca en la política, pese a todo lo que no ven y los que no la ven, es que nadie puede dudar que estoy convencido. O sea, yo estoy convencido. El rumbo está claro. Y eso es importante, porque hay un dicho que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En cambio, cuando uno tiene un ancla conceptual tan clara, eso es una herramienta muy poderosa. Y en ese sentido, como insumo, es muy importante, pero la batalla cultural no se tiene que dejar de lado. No es la batalla política o la cultural, es y la cultural. De hecho, nosotros hacemos batalla cultural aún desde la política. Entonces, de repente hay gente que no entiende algunas cosas que hago. No sé, por ejemplo, si yo de repente decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular. O sea, ¿ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo, digamos, interactúa, digamos, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura? Digo, me pongo a hablar de eso, es un bodrio, nadie me va a dar ni 5 de pelota. O sea, pero además nadie me lo va a preguntar, a nadie se le ocurre preguntarme semejante cosa. Ahora, si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Les puedo asegurar que si con ese énfasis se metieran en política, saben en el problema que estarían los políticos y saben qué cerca estaríamos del anarcocapitalismo. Entonces, si ustedes en principio entienden que los impuestos son un robo, punto de base, y que jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren, porque además, aun cuando lo gastaran en lo que ustedes quieren, el solo costo de transacción ya es un problema, y además tampoco conocen sus preferencias, así que tampoco va a ocurrir. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes
el pescado podrido de la política. O sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, a mí me sirvió para dejar de manifiesto cómo el señor Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado. Con lo cual ahí hay un agravante adicional y que alguien debería explicarlo. Y que además esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar, por ejemplo, a los que adhieren a las ideas de la libertad. Es decir, con lo cual esos artistas dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes. Ahora lo entienden todos. La instalación del debate público y el cambio cultural que ha habido en Argentina en los últimos años, de esa tendencia más a validar la intervención del Estado en un montón de ámbitos de la vida, a esta nueva visión en la que muchos empiezan a revisarse esta mirada y empiezan a comprender cuán peligroso puede ser ese excesivo intervencionismo del Estado. ¿Crees que es un camino sin retorno? ¿Crees que es un camino que está validado? Porque muchos preguntan si eso es una constante o estamos frente a un camino de incertidumbre. Hay una frase que dice que una vez que vos abriste los ojos, ya no los podés volver a cerrar. El día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. Y eso el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Les puedo asegurar que los resultados cambian sustancialmente con ese supuesto. Entonces, nosotros, por ejemplo, enviamos un decreto de necesidad y urgencia. Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres, como ahora ha dibujado la UCA, y demás, eso no eran condiciones de necesidad y urgencia. Están mirando la película en otro lado. Y nosotros también mandamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que entre los dos documentos son cerca de 1000 reformas estructurales. ¿Se acuerdan que decían que nosotros no teníamos plan? Al tercer día, cuando pudimos nombrar las autoridades del Central, lanzamos un plan de ajuste, un plan de estabilización ortodoxa, que básicamente era déficit cero, sanear el Banco Central y liberar el mercado de cambios, mediante paulatinas pasos hasta poder limpiar el money overhang y arreglar el problema del Banco Central. Y tuvimos que esperar algunos días hasta que nos pudiéramos nombrar las autoridades del Banco Central, que de hecho decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros proponíamos. Nosotros dijimos que
íbamos a terminar el año 2024 con déficit cero, es decir, con equilibrio financiero. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo. Bueno, lo logramos en un mes, en enero. Es muy interesante porque un conjunto de resentidos, envidiosos, están diciendo, bueno, así lo hace cualquiera. No, cualquiera no, porque no lo hizo nadie. El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Por otra parte, lo que tiene que ver con el DNU y con la ley de bases son 1000 reformas estructurales que nos permiten el índice de libertad económica mejorar 90 puestos. Es decir, pasar a niveles de libertad económica parecidos a Alemania. Eso haría que nosotros en 20 años podríamos parecernos a Alemania. Pero bueno, la miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder, empezaron a sacarle pedazos a la ley, empezaron a mutilarla, empezaron a desguazarla, empezaron a defender sus tongos, y frente a esa situación decidí levantar la ley. Levantamos la ley y ¿qué es lo que hicimos? Los expusimos a todos. Es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio y en realidad les mintieron a todos, no están a favor del cambio. Se disfrazaron de agentes del cambio para defender sus privilegios de casta política. Y la verdad es que si uno parado ex ante con 38 diputados, la realidad es que ex ante lo más probable era que no pasara la ley. Con lo cual todas esas críticas de que hay mal manejo del oficialismo, las críticas sobre Martín Menem, que hace un trabajo fenomenal, son todas estupideces, porque es lo que se llama la falacia del nirvana. Digo, ustedes no pueden comparar el accionar de Martín Menem como si tuviera mayoría calificada. Digo, eso es propio de un idiota. Bueno, hay un montón de idiotas, sobre todo los que no la ven. Y lo otro es, la realidad es que esas reformas, obvio que nos permitirían, por ejemplo, duplicar el PBI per cápita en 7 años, y si estamos así, con este marco que tenemos ahora, duplicar el PBI per cápita nos podría llevar, no sé, 30 años, 25 años. Claramente las consecuencias en términos de bienestar, en términos de caída de pobreza, indigencia, no son triviales, pero la miserabilidad de la política que defiende sus privilegios, no le importa que ustedes estén peor, porque lo único que les importa a ellos es estar bien ellos. Y en ese contexto, fíjense qué loco, ¿no? Porque a todos los presidentes le dejaron pasar un montón de decretos de necesidad y urgencia. Nosotros es la primera vez que un decreto le devuelve libertades a la gente, promueve estructuras de mercado competitivas, no proempresa, competitivas, y además elimina un montón de privilegios de la política. Y sin embargo se oponen ferozmente. Es raro, ¿no? Bueno, no es raro. De vuelta, cambiemos el supuesto sobre que los políticos no son ángeles y son soretes, ahí les va a dar bien. Me siguen haciendo señas los amigos del equipo presidencial para que vayamos redondeando y no queremos dejar de, además de agradecer, no queremos dejar de hacerte algunos presentes que creemos que son de gran valor y me parece que son de alguna manera un agradecimiento
Primero por la presencia de todas las veces que estuvo Javier Milei en Corrientes. En segundo lugar por este gesto que va a ser muy difícil de olvidar que un presidente de la Nación esté en un foro de estas características y mucho más. Y mucho más aún casualmente en los 10 años y a pocos meses de iniciar la gestión. Así que si alguien me facilita, voy a agradecer mucho. Así le puedo entregar en mano al presidente. Lo que quiero decir es que el agradecido soy yo. He encontrado en Alberto un gran amigo y que siempre me apoyó, no solo cuando no era conocido, sino cuando algunos libersaurios, o sea, liberales dinosaurios, pedían que se me censurara también de los espacios liberales, que no se me invitara, y sin embargo los amigos del Club de la Libertad siempre me invitaron y no cedieron a las presiones del rey de los libersaurios. Así es que no importa, digamos, qué rol uno le toque, cuál es el trabajo que tenga hoy, ¿no? Digamos, uno tiene que ser agradecido independientemente de que hoy tengo un trabajo un poquito más sofisticado. Un poquito más complicado. Si alguien me facilita, le agradezco, presidente. Les agradezco a todos y les pido un aplauso muy fuerte para el presidente de la Nación. No. Primero lo... Ahí está. Por favor. Bueno, esta es primero una pequeña medalla con el logo del Club de la Libertad, que dice para Javier Milei. Detrás dice, viva la libertad, carajo, 19 de febrero de 2024. Lo segundo, más breve, la caridad bien entendida empieza por casa, y acá sí me gustaría que vos expliques de qué se trata esto. No, por favor. ¿No? Bueno, esto tiene más que ver con lo judaico y por supuesto con un símbolo que significa mucho para los que profesamos la fe. Así que también agradecido como un regalo personal. Y Caito Leconte quiere entregarte una colección. Primero te quiero entregar, en nombre de Corrientes, la bandera de Corrientes. La bandera de Corrientes tiene un lema que es un ideal para todos los correntinos y fue hace 170 años un ideal: patria, libertad, constitución. Ese era el ideal de Corrientes. 5 ejércitos libertadores presentó para luchar por la libertad. Y decían que Corrientes, sus ejércitos, no sabían decir la palabra libertad porque hablaban en guaraní. Y entonces un tribuno escribió Ayererecó Cuajacatú, que quiere decir yo me sé gobernar y tenerme bien. Ese es el lema de Corrientes, Ayererecó Cuajacatú. Y dicen que era un pueblo bárbaro que salió de los montes para pelear por la libertad. Nosotros queremos que sepa Javier Milei, en Corrientes, en el Club de la Libertad, por el Club de la Libertad, tu voz no está sola. Siempre te vamos a acompañar como lo hemos hecho hasta ahora, porque reivindicás la libertad. Entonces, cuando te quiero entregar la bandera de Corrientes, con la inscripción, con nuestro lema, Patria, Libertad, Constitución, es la historia de Corrientes y de la Argentina para lograr la organización nacional. Y último, cuando me enteré que eras un admirador de Alberdi, en mi familia existe este libro de Alberdi, que son sus obras completas, desde 1886, cuando se editó por primera vez, a 2 años de su muerte. Eso muestra la estirpe liberal de siempre, de la familia y de la gente de Corrientes. Cuando me enteré que Alberdi era alguien que te gustaba mucho, decidí yo, que hoy soy el dueño del custodio de esta reliquia familiar, entregártelo a ti, porque yo sé que estará en buenas manos.
Mis hijos no van a heredar esto como lo heredé yo, pero mis hijos, que sí la ven, me dijeron, papá, nosotros vamos a heredar una Argentina en libertad. Javier Milei. Muchísimas gracias. Gracias. Son 3 tomos. Sí, sí, no, perfecto. Muchísimas gracias. Les pido por último un fuerte aplauso para el presidente de la Nación. Gracias. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias a todos. Les pedimos a los directores una fotografía con todos juntos. Edgardo, Carlos, una fotografía todos juntos con el presidente y con los 7. Ahí está. Queremos agradecer a todos los presentes, gracias por la presencia aquí, hasta cada actividad del Club de la Libertad. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier.